Esas son las estructuras contráctiles de los microtúbulos, los brazos de dineína de las proteínas. ¿Qué más le pasa a la cabeza del espermatozoide? En la cabeza del espermatozoide, las espermátides van a cubrir toda la cabeza del espermatozoide con una gran vesícula. Esa gran vesícula se llama acrosoma. Esa estructura es muy importante porque el acrosoma contiene todas las enzimas necesarias para que el espermatozoide pueda digerir la zona pelúcida del ovocito y pueda penetrar su núcleo dentro del ovocito y ocurra la fecundación. Si no tuviera ese acrosoma, no lo podría hacer. ¿Qué forma tiene la cabeza de los espermatozoides? ¿Redonda? No. La cabeza del espermatozoide parece redonda, pero cuando uno lo ve de perfil es chata. O sea, tiene esta forma como aguzada, como si fuera una punta. Cuando se lo ve de frente, se ve redondo. ¿Sí? Entonces, el proceso de que las espermátides se transforman en espermatozoides se denomina espermiogénesis. Y va ocurriendo en todos estos estadios, desde la formación del flagelo a través de un centríolo que tienen las espermátides, la pérdida del citoplasma para aguzarse cada vez más y formar el espermatozoide, y finalmente la ubicación de las mitocondrias en la zona del cuello y la formación del acrosoma. O sea que son 4 fenómenos que tienen lugar durante la espermiogénesis. Entonces, en resumidas, la espermatogénesis consiste de 5 etapas. Van desde espermatogonia, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermátides y espermatozoides. Y ahora los ubiquemos aquí en el gráfico. Las espermatogonias, ¿dónde están? Son estas. ¿En qué compartimiento de la barrera hematotesticular? En el compartimiento basal. Seguimos. Las B son los espermatocitos primarios, los C son los secundarios, las D son las espermátides y finalmente los E son los espermatozoides. Todos estos se ubican en el compartimiento adluminal de la barrera hematotesticular. Bueno, y hasta ahí terminamos con todo lo que es la estructura histológica del testículo. Que hemos dicho que el aparato reproductor masculino, el principal órgano era el testículo y después, ¿qué venían? Los conductos intratesticulares. Es decir, que nosotros hemos visto todas las estructuras que están en los túbulos seminíferos dentro de los lobulillos. Esos túbulos seminíferos van a drenar a unas estructuras pequeñas, rectas, que se anastomosan entre sí y que forman el rete testis. Ese rete testis a su vez va a formar unos túbulos rectos que se llaman tubos rectos, que finalmente drenan. Sí, si hacen silencio yo no puedo hablar más fuerte. Los túbulos seminíferos drenan en esa estructura en forma de red anastomosada que se llama el rete testis. El rete testis sale del testículo a través de unos túbulos que se llaman túbulos rectos. Esos túbulos rectos son los que finalmente van a desembocar en toda esta estructura de túbulos que se llama epidídimo. Entonces, la primera porción de los conductos intratesticulares son los túbulos rectos, la red testicular y los conductos eferentes. Los conductos eferentes que conforman el epidídimo. Y el epidídimo tiene 3 porciones: una cabeza, un cuerpo y una cola. ¿Sí? Y ahora sí vamos a ver específicamente qué histología tiene cada uno de ellos.
Hemos dicho que los túbulos seminíferos, ¿qué tipo de epitelio tienen? Estratificado, especializado. Los túbulos rectos ya no tienen células de la estirpe espermatogénica, es decir, que ahí ya no se producen espermatozoides. Por lo tanto, únicamente están formados por células de Sertoli. Y el epitelio es un epitelio cúbico simple. Cuando estos tubos rectos comienzan a formar la red testicular, esta red testicular o red de testis se ubica en la mitad del testículo. Y es una red anastomosada, también formada por túbulos que tienen epitelio cúbico simple. ¿Sí? Esos túbulos rectos y esa red testicular finalmente van a drenar a los conductos eferentes. Esos conductos eferentes están formados de a 10 a 20 conductos que salen del red de testis. Y aquí de vuelta cambia el epitelio que forma esos túbulos. Veníamos de un epitelio que era cúbico simple y aquí el epitelio se transforma en cúbico, no ciliado, pero alternan algunas células con cilias y no. Este epitelio está apoyado sobre una lámina basal y todo ese epitelio está rodeado por las células, esas células que se llamaban células mioepiteliales, cuya función es contráctil. Estos túbulos se van fusionando hasta formar un único tubo, que es el conducto del epidídimo. El epidídimo es este conducto, único conducto, que se forma después el conducto deferente y que sale del testículo. ¿Sí? Entonces, los conductos son intratesticulares y extratesticulares. Ya hemos visto los intratesticulares. Los extratesticulares, porque están afuera del testículo, están formados por el epidídimo y el conducto deferente. En el epidídimo, de vuelta, volvemos a cambiar el tipo de epitelio. Aquí el epitelio se hace cilíndrico o columnar y es pseudoestratificado. Además, esas células tienen unas estructuras especiales que se llaman estereocilios. ¿Qué eran los estereocilios? Exacto, o sea, los estereocilios son como cilios, pero que no tienen ¿qué? No tienen movimiento. ¿Por qué? Porque no tienen la estructura 9+2 que le da el movimiento a los flagelos. Son filamentos intermedios solamente formados por tubulina. Esos son los estereocilios. Parecen cilios, pero no tienen movimiento. ¿Sí? Por lo tanto, todo el epidídimo entonces está revestido por ese epitelio columnar pseudoestratificado con estereocilios. Todo el epidídimo es una estructura muy vascularizada porque por ahí penetran todas las venas y las arterias que irrigan el testículo. Y esas venas y arterias ingresan al testículo a través del tejido conectivo laxo que rodea toda esta parte del epidídimo. Finalmente, el epidídimo forma un solo conducto que sale del testículo, que es el conducto deferente. Aquí el conducto deferente está revestido por esas mismas células epiteliales con estereocilios, pero además el conducto deferente tiene 2 o 3 capas musculares longitudinales, 2 longitudinales y una circular. ¿Por qué creen ustedes que ahora todo el epitelio de ese conducto deferente empieza a tener células musculares? ¿Para qué? Exactamente, para que cuando se produzcan las contracciones durante la eyaculación, expulsar los espermatozoides que se han formado en el testículo. ¿Sí? Esas contracciones fuertes son las que producen la expulsión de semen durante la eyaculación. Bueno, y aquí vemos ya realmente cómo observaríamos
un corte histológico del epidídimo. ¿Cuál es el epidídimo ahí en el corte? ¿Ubican en los distintos tejidos? ¿No? Ni siquiera por la formita. ¿No? Bueno, no sé si a la señorita, pero los varones toquen alguna vez un testículo y van a notar la diferencia. Este es el testículo y este es el epidídimo. El epidídimo es una estructura tubular fácilmente palpable cuando uno agarra un testículo porque está ubicado sobre la cabeza del testículo. Este es el epidídimo y este es el testículo. ¿Ven la diferencia? ¿Qué son estos? Los túbulos seminíferos. Y estos son los otros túbulos que componen el epidídimo. Ahí de vuelta, ¿dónde está el epidídimo y dónde está el testículo? Todos los túbulos grandes son el epidídimo, mientras que lo que tenemos aquí a la izquierda se observan los pequeños túbulos que son los túbulos seminíferos. ¿Y aquí? ¿Qué epitelio es este? ¿Se dan cuenta? ¿Qué son estos? ¿Cómo? Estereocilios. Esos son los estereocilios. ¿Y estos? Células de la progenie. ¿Ven? Bueno. Finalmente, entonces, hemos dicho que el epidídimo se fusiona en un único conducto que sale del testículo y que se llama conducto deferente. Ese conducto deferente, en todo su trayecto hasta el pene y la uretra, va a recibir la secreción de lo que hemos llamado el tercer componente del aparato reproductor masculino, que eran las glándulas anexas. ¿Qué eran? ¿Cuántas? 3. ¿Cuáles son las glándulas anexas? Vesículas seminales, próstata y las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cowper. Entonces, en todo el trayecto del conducto deferente se van a ir volcando las distintas secreciones de las glándulas anexas. Ahora bien, ese conducto deferente, cuando sale del testículo, está rodeado por toda una serie de estructuras de venas y arterias que se conoce con el nombre de cordón espermático. Ese cordón espermático ustedes imagínense como si fueran tres cables enrollados, uno verde, uno rojo y uno azul. Uno es el conducto deferente, el otro cable son las arterias testiculares y el otro cable son los nervios. Eso es lo que se llama cordón espermático, que está formado por la arteria testicular, los plexos nerviosos y el conducto deferente. Todos esos van juntos como si fueran tres cables, ¿sí? Ahora bien, el conducto deferente tiene distintas porciones a medida que sale desde el testículo y se dirige a la uretra. Cuando el conducto deferente pasa cerca de la próstata, se dilata, forma una ampolla y aquí el epitelio empieza a ser mucho más grueso. Y es en esta porción donde desembocan las otras glándulas anexas, que son las vesículas seminales. Finalmente, el conducto deferente sigue avanzando a todo lo largo del pene y llega hasta la uretra. Y en el segundo segmento ingresa a la próstata y se denomina conducto eyaculatorio. Y aquí están para que lo vean más en detalle. Este es el testículo. Este es el epidídimo, este es el conducto deferente. El conducto deferente atraviesa toda la próstata. ¿La próstata dónde está ubicada? Se han estudiado urinarios.
Ya me han dicho que la clase anterior en estudio de urinario. ¿Dónde está la próstata? La próstata inmediatamente debajo de la vejiga urinaria. Esta es la próstata y esta es la vejiga urinaria. Inmediatamente encima de la próstata están las vesículas seminales y las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cauter. ¿Sí? Y esto es la uretra. Esta es la próstata, vesículas seminales y glándulas bulbouretrales. Esto es un corte de la vesícula seminal. La vesícula seminal es una glándula. ¿Qué tipo de glándula es? Es una glándula tubular enrollada. ¿Se acuerdan cuando hemos estudiado los distintos tipos de glándulas? Bueno, uno de los tipos de glándula es tubular enrollada. Es decir, que cuando nosotros la cortamos por la mitad de la vesícula seminal, vemos toda una serie de túbulos enrollados. ¿Sí? Esos túbulos están formados por un epitelio cúbico, que es columnar y es pseudoestratificado. Esto apoya sobre una lámina propia de tejido conectivo. ¿Y cuál es la función de las vesículas seminales? No lo dejemos ahí para que no lo lean, pero bueno. ¿Qué hace esa secreción? La secreción de las vesículas seminales principalmente lo que aporta es nutrientes para que tengan energía para la movilidad de los espermatozoides. Si los espermatozoides no tuvieran contacto con la secreción de la vesícula seminal, no se moverían, no tendrían la energía necesaria para moverse. Entonces, la función principal de las vesículas seminales es secretar sustancias de sostén para los espermatozoides, o sea, dar fuente de energía para la movilidad. Ahora pasamos a la otra glándula anexa, que es la próstata. La próstata es una glándula compuesta. ¿Qué eran las glándulas compuestas? Que tienen dos tipos de estructura. La próstata es una glándula túbulo-alveolar, es decir, que está formada por túbulos y alvéolos. ¿Sí? Los alvéolos son como sacos glandulares. ¿Sí? El epitelio de la próstata está formado por un epitelio cúbico, también pseudoestratificado, cilíndrico, pero está rodeado de gran cantidad de tejido fibromuscular. La secreción de la próstata se vuelca todo durante la eyaculación. ¿Sí? Y aquí tienen un esquema para que vean cómo va el conducto deferente. Esta es la próstata. Este es el conducto deferente. Toda esta estructura de la próstata es una glándula túbulo-alveolar, es decir, que está formada por túbulos y estas pequeñas bolsitas que son los alvéolos. ¿Sí? Y por el medio de la próstata atraviesa el conducto deferente. Perdón, el conducto deferente no, la uretra. El conducto deferente drena en la uretra. ¿Sí? ¿Qué es la uretra? ¿Ya han estudiado urinario? Sí, es justo la uretra es donde desemboca tanto la orina y los espermatozoides con la secreción de todas las glándulas anexas, es decir, el semen. ¿Sí? La uretra es la última porción de los conductos urinarios. Bueno, y la tercera glándula anexa eran las glándulas de Cowper o glándulas bulbouretrales. Estas son glándulas pequeñas que se encuentran abajo de la próstata y la función es secretar un líquido alcalino. ¿Para qué? ¿Qué funciona más en la uretra? ¿Qué circula más por la uretra? ¿Semen o orina? Orina, obviamente. Ustedes orinan más veces al día de lo que eyaculan, ¿o no? Supongo. Por la uretra circula mayormente orina. La orina generalmente tiene un pH ácido. Por lo tanto, la función de la secreción de esas glándulas bulbouretrales es secretar un líquido alcalino para que neutralice todos los residuos de orina que hayan quedado en la uretra y no afecte el paso del semen durante la eyaculación. ¿Sí?
También las glándulas de Cowper son glándulas compuestas, túbulo-alveolares, y también están revestidas por un epitelio cúbico simple. Y finalmente llegamos al último órgano del aparato reproductor, que es el pene. El pene tiene una estructura compuesta por dos tipos de cuerpos, que se llaman cuerpos cavernosos y cuerpos esponjosos. Estos cuerpos cavernosos están cubiertos por una cápsula de tejido conectivo denominado túlica albugínea, que divide a través de un septo en los dos cuerpos cavernosos principales del pene. Y el cuerpo esponjoso se encuentra inmediatamente debajo y es por donde atraviesa la uretra. Me imagino que alguna vez han visto anatómicamente la estructura y se la imaginan. La uretra se encuentra debajo de los dos cuerpos cavernosos. Ahora bien, estos cuerpos cavernosos están todos trabeculados y llenos de espacios, y por el medio de estos cuerpos cavernosos circula una rama de la arteria cavernosa. ¿Cuál es la función de esos cuerpos cavernosos del pene?